Mi hermana no dudó. Su voz sonó firme, casi ensayada. Es solo para familia. Me quedé ahí, con el teléfono pegado al oído, dándome cuenta de que acababa de ser desinvitada de la fiesta de aniversario de mis propios padres, la misma que yo ayudé a pagar. Con una sola frase, dejé de ser hija, y me convertí en una incomodidad. No discutí. No lloré. Solo sentí algo más frío instalarse dentro de mí. Porque si ya no era familia, entonces tampoco estaba obligada a seguir actuando como si lo fuera. Y la decisión que tomé después terminaría deshaciendo todo lo que ellos creían tener bajo control. Pero antes de contar cómo pasó todo, deja tu like y comenta desde donde estás viendo esta historia. Si alguna vez te sentiste borrado por tu propia familia, compártelo. Mi nombre es Lisa. Tengo poco más de 30 años y trabajo como fotógrafa freelance. Nada glamoroso. No tengo una gran empresa ni un nombre famoso. Solo soy yo, mi cámara y largas horas persiguiendo esa luz perfecta que hace que una foto se sienta honesta. Siempre me gustó el tipo de trabajo donde los resultados hablan por sí solos. Tal vez por eso mi familia aprendió muy temprano que yo no hacía ruido, incluso cuando estaba cargando con más peso del que me correspondía. Desde afuera, mi familia parecía perfecta. Respetable. Unida. La clase de familia que los vecinos describen como muy cercana. Tarjetas de Navidad pegadas en el refrigerador. Fotos enmarcadas en el pasillo. Sonrisas que sabían exactamente cuánto tiempo durar frente a una cámara. Pero por dentro, los papeles estaban asignados desde hace años. Mi hermana era la estrella. Talentosa, carismática, el centro de todas las conversaciones. Mi hermano era el estratega. El que siempre explicaba por qué las cosas eran como eran. Y luego estaba yo. La confiable. La silenciosa. La que hacía desaparecer los problemas sin pedir reconocimiento. El dinero era mi forma de ayudar. No porque alguien lo exigiera directamente, sino porque la necesidad siempre estaba implícita. Un mensaje sobre una reparación urgente. Facturas que se acumularon más rápido de lo esperado. Un mal momento que solo sería temporal. Yo enviaba dinero como algunas personas envían disculpas. Rápido. Instintivamente. Sin esperar crédito. Cada transferencia era como una prueba de que pertenecía a la familia. Como si mantener la base sólida asegurara que nadie cuestionaría mi lugar. La gratitud llegaba en pequeñas dosis. Un gracias breve. Un nos salvaste dicho en voz baja. Y luego, el tema cambiaba. Nadie preguntaba cómo se sentía ser siempre la que llenaba los vacíos. Nadie se preguntaba qué me costaba ser tan confiable. Yo me repetía que así funcionaban las familias. Alguien tiene que ser el fuerte. Cuando empezó a acercarse el aniversario de mis padres, me enteré de forma indirecta. No por ellos. No por una invitación. Solo comentarios sueltos. Una fecha mencionada aquí. Un todos estaremos juntos dicho allá. Asumí que mi nombre ya estaba incluido. Como siempre había sido. ¿Por qué no lo estaría? Había ayudado a pagar el evento. Había apoyado a mi familia durante años. Era su hija. Esa suposición duró, hasta que dejó de hacerlo. Hasta que entendí que yo no formaba parte de la celebración que estaban organizando. La verdad no llegó de golpe. Se fue colando lentamente, como suelen hacerlo las verdades que llevaban tiempo esperando a que las notaras. Para cuando comprendí lo que realmente estaba pasando, ya era demasiado tarde para fingir que era un malentendido. Las semanas previas al aniversario fueron extrañas. Nada dramático al principio. No hubo peleas. Solo pequeñas peticiones. Mi hermana me escribió una tarde. Necesitaba ayuda para cubrir los gastos de viaje de un familiar. No es mucho, dijo. La cantidad no era enorme, pero tampoco pequeña. Miré el mensaje más tiempo de lo normal. Algo dentro de mí dudó. No porque no pudiera pagarlo, sino porque estaba cansada de fingir que esas ayudas siempre serían temporales. Así que respondí. No. Solo una palabra. Sin explicación. Sin disculpas. La respuesta llegó rápido. No fue enojo. Fue decepción. De esa que busca doler en silencio. Me dijo que no esperaba eso de mí. Que todos contaban con que las cosas salieran bien. Que estaba causando estrés innecesario a nuestros padres en un momento importante. La culpa llegó casi por reflejo. Casi cedí. Casi. Pero no lo hice. Y entonces, la temperatura cambió.
Las llamadas disminuyeron. Los mensajes se volvieron cortos. Cuando yo llamaba, las conversaciones terminaban rápido. Educadas pero frías. Me dije que estaba imaginando cosas. Las familias pasan por etapas. La gente se ocupa. Pero el silencio tenía peso. Días después decidí preguntar directamente. Llamé a mi hermana y mencioné el aniversario. Quería confirmar detalles. La fecha. El lugar. Hubo una pausa. No era mala señal. Era una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y entonces lo dijo otra vez. Es solo para familia. No levantó la voz. No explicó nada. Lo dijo como si fuera obvio. Como si me estuviera recordando algo que yo debería haber sabido desde siempre. Miré mi mano mientras hablaba. Estaba apretando el teléfono tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Le pregunté qué quería decir. Otra pausa. Luego algo más cortante. Dijo que no era personal. Que el espacio era limitado. Que las decisiones ya estaban tomadas. Dijo muchas cosas. Sin decir la única que importaba. Yo no estaba invitada. No olvidada. No confundida. Excluida. Después de colgar, me quedé sentada en el coche con el motor apagado. Escuchando el ruido lejano del tráfico. Repasé los últimos años en mi cabeza. Cada transferencia. Cada conversación donde aseguraba que todo estaría bien. Cada momento en que intervine para que nadie más tuviera que sentirse incómodo. Pensé en la lista de invitados. Amigos. Vecinos. Parientes. Personas que nunca ayudaron a mantener la casa a flote. Y entonces lo entendí. No había estado apoyando a una familia. Había estado financiando una versión de familia que no necesitaba que yo estuviera presente. Yo no era una hija en esa historia. Era una línea en el presupuesto. Útil. Silenciosa. Reemplazable. Y cuando lo vi con tanta claridad, ya no pude ignorarlo. Esa noche todo quedó en silencio. Pero no un silencio cómodo. Uno que te hace escuchar el zumbido del refrigerador. El tic del reloj. El sonido extraño de tu propia respiración. No lloré. Eso me sorprendió. En lugar de eso, sentí una calma fría. Abrí mi laptop. La pantalla mostraba fotos a medio editar. Personas capturadas con luz y sombra. Pensé en algo. Siempre había tratado de capturar a otros tal como eran. Pero en mi propia vida, había hecho lo contrario. Me había sobreexpuesto para que otros se vieran bien en el encuadre. Cerré la laptop. Por primera vez en años, no pensé en lo que debía a los demás. Pensé en cómo sería salir del papel que me habían asignado. No con drama. No con enojo. Simplemente en silencio. Si yo no era familia para ellos, entonces ya no tenía que seguir actuando como si lo fuera. Empaqué con calma. No como alguien que huye. Como alguien que toma una decisión. Primero la cámara. Luego mi mejor lente. Un par de tarjetas de memoria. Ropa que se sentía como yo. Cuando terminé, miré mis manos. No estaban temblando, llamé a mi mejor amiga. Contestó en el segundo tono. Le dije que me iba de la ciudad. No expliqué por qué. No hacía falta. Solo preguntó. ¿A dónde? A París, respondí. Me sorprendió lo fácil que salió la palabra de mi boca. Ella no se rió. No lo cuestionó. Solo dijo que me ayudaría a reservar el vuelo y que le enviara las fechas. Eso fue todo. Sin discursos. Sin consejos. Solo apoyo. Más tarde, mientras cerraba la maleta, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No me estaba alejando para castigar a nadie. Estaba eligiendo espacio para poder volver a escuchar mis propios pensamientos. Y esa diferencia importaba. A la mañana siguiente, en el aeropuerto, el mundo se sentía extrañamente neutral. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Subí al avión rodeada de desconocidos, y me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Mientras la ciudad se hacía pequeña bajo la ventana, no sentí que estaba dejando algo atrás. Sentí que por fin me estaba acercando a algo que había pospuesto durante demasiado tiempo. Esto no era venganza. Todavía no. Ni siquiera era rebeldía. Era el primer límite que ponía en mi vida sin tener que explicarme. Y una vez que esa línea se dibujó, supe que nada volvería a ser igual. Porque la versión de mí que mantenía a todos cómodos a costa de sí misma, ya no encajaba.
El fin de semana del aniversario llegó en silencio para mí. París despertó sin saber nada de mi familia. La luz se deslizaba entre los edificios. Las motos pasaban frente a los cafés que apenas empezaban a sacar las sillas. Yo estaba de pie junto a la ventana de mi pequeño hotel, sosteniendo una taza de café caliente. Y sentí algo nuevo. Permiso. Aquí nadie necesitaba nada de mí. Nadie esperaba que yo pagara algo, arreglara algo o resolviera problemas. Mientras tanto, en casa, la fiesta ya había empezado. No la veía, pero podía imaginarla perfectamente. Mi madre seguramente insistió en manteles blancos. Mi padre estaría un poco rígido en su saco, sonriendo para las fotos. El salón lleno de personas que conocían a mi familia lo suficiente para admirarla. Un grupo tocando música en una esquina. Copas chocando. Risas subiendo y bajando. Y una silla vacía. La mía. No había planeado nada dramático. Eso es importante. No desperté con la intención de hacer una declaración. No escribí ningún mensaje calculado. Esa tarde salí a caminar, como siempre hago cuando estoy en un lugar nuevo. Camino hasta que algo llama mi atención. El río parecía metal pulido bajo el sol de la tarde. Parejas apoyadas en la barandilla. Un músico callejero afinando su instrumento. Levanté mi cámara y seguí la luz. Foto por foto. No buscaba perfección. Buscaba honestidad. Más tarde, en mi habitación, edité algunas imágenes. Nada pesado. Sin explicaciones. Sin referencias a casa. Solo fotos de donde estaba y cómo se sentía respirar allí. Cuando las publiqué, escribí una línea simple. Persiguiendo momentos tranquilos y dejando que la alegría llegue a su tiempo. Eso fue todo. Dejé el teléfono. Y fui a cenar sola. El restaurante era pequeño. Las mesas estaban muy cerca unas de otras. El aroma a pan y mantequilla llenaba el aire. Comí despacio. Escuchando conversaciones que no entendía. Observando a personas vivir sus propias historias. Por primera vez, la soledad no se sentía como ausencia. Se sentía como espacio. Mientras tanto, en la fiesta, mi ausencia empezó a notarse. Al principio fue algo sutil. Un primo preguntando dónde estaba. Un vecino mirando alrededor confundido. Alguien suponiendo que llegaría tarde. Mi madre sonreía y daba respuestas vagas. Está ocupada. Cosas del trabajo. Excusas que suenan razonables, hasta que dejan de sonar. Entonces alguien sacó su teléfono. Mi publicación llegó a la sala sin contexto. París al atardecer. Café junto a una ventana. Luz cayendo exactamente donde debía. La pregunta empezó a pasar de persona en persona. En voz baja pero insistente. ¿Por qué no está aquí? Mi hermana fue la primera en notar el cambio. Empezó a acomodar cosas nerviosamente. Tarjetas de mesa. La música. Las sonrisas demasiado forzadas. El control siempre había sido su refugio. Y ahora, lo estaba perdiendo. Para cuando sirvieron la cena, el ambiente ya había cambiado. Las conversaciones se detenían. Las risas sonaban falsas. Finalmente alguien le preguntó directamente a mi madre. ¿Por qué tu hija no está aquí? Mi madre intentó cubrirlo. Pero las grietas ya eran visibles. Yo no sabía nada de esto todavía. Caminaba de regreso al hotel cuando mi teléfono empezó a vibrar. Lo dejé sonar. Luego vino otra llamada. Y otra. Me detuve en la acera y miré la pantalla. Casa. No sentí pánico. Sentí curiosidad. Cuando finalmente contesté, la voz de mi madre se quebró antes de terminar de decir mi nombre. Dijo que la gente estaba confundida. Que los invitados estaban haciendo preguntas. Que la situación se estaba saliendo de control. Escuché sin interrumpir. Luego dijo que mi publicación había causado una escena. Que algunas personas incluso se habían ido temprano. Y preguntó, ¿por qué harías esto? Le respondí con calma. ¿Qué fue exactamente lo que hice? Hubo silencio. Dijo que yo sabía a qué se refería. Que debía borrar la publicación. Que debía ayudarles a arreglar la situación. Yo no levanté la voz. Solo respondí. No mencioné la fiesta. No mencioné a nadie. La gente está reaccionando a lo que ve, no a algo que yo haya dicho. No tuvo respuesta. Minutos después llamó mi hermana. Su tono era más duro. Dijo que los había humillado. Que había hecho quedar mal a nuestros padres.
Me acusó de ser egoísta, de elegir atención en lugar de lealtad. Exigió que borrara la publicación. Entonces le pregunté algo simple. ¿Cuándo decidiste que yo ya no era familia? Intentó interrumpirme. Decía que estaba exagerando, que estaba siendo dramática, que los adultos no manejan los conflictos así. Esperé a que terminara. Y entonces lo dije con calma. ¿De verdad nos conocemos? Se quedó en silencio. Un silencio incómodo. Un silencio expuesto. Luego colgó. Mi hermano llamó después. Su tono era estructurado como siempre. Dijo que había escalado algo que podía manejarse, que debería haber hablado con ellos en privado. Habló de imagen, de consecuencias, de profesionalismo. Le respondí que llevaba años considerándolos. A través de dinero. Paciencia. Silencio. Le dije que ya no iba a seguir siendo la solución para problemas que yo no había creado. Suspiró. Y dijo que estaba exagerando todo. Una hora después publicó algo ambiguo en redes sobre prioridades y lealtad. Pero los comentarios no fueron como él esperaba. La gente empezó a preguntar. Si yo ayudé a pagar la fiesta, ¿por qué no estaba invitada? Si era familia, ¿por qué había condiciones? Él no respondió. Después de eso, las llamadas se detuvieron. Esa noche dormí con la ventana abierta. La ciudad seguía viva, zumbando tranquilamente, completamente indiferente a la incomodidad de mi familia. A la mañana siguiente, la luz del sol dibujó una línea limpia sobre el suelo de la habitación. Me sentía descansada. No triunfante. Solo en paz. Mientras tanto, en casa, la fiesta se desmoronó rápidamente cuando empezaron las preguntas. La gente se fue yendo sin decir mucho. La banda recogió sus cosas antes de tiempo. Mis padres se quedaron con los centros de mesa. Y con un pastel que nadie terminó de comer. La versión de la noche que habían planeado no sobrevivió al contacto con la verdad. Yo no me burlé. No seguí las actualizaciones. Simplemente dejé que la distancia hiciera el trabajo que yo había estado haciendo por todos durante años. Más tarde ese día, mi teléfono vibró otra vez. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Esta vez su voz sonaba más pequeña. Me pidió que regresara a casa. Dijo que querían arreglar las cosas. Que querían que todo volviera a la normalidad. Pero entendí algo en ese momento. Para ellos, normalidad siempre había significado lo mismo. Yo pagando. Y luego desapareciendo. Le dije que no estaba enojada. Solo estaba cansada de fingir. Le dije que ahora estaba construyendo algo diferente. Ella lloró. Yo no me moví. Cuando la llamada terminó, volví a pararme junto a la ventana. Los barcos avanzaban lentamente por el río, tranquilos, sin preocuparse por nada. Pensé en todas las veces que me quedé callada para mantener una paz que solo fluía en una dirección. La confrontación nunca fue ruidosa. No hubo gritos. No hubo una escena dramática. Solo unas cuantas palabras dichas con honestidad. Y un silencio que finalmente hizo lo que mis explicaciones nunca pudieron. Los días que siguieron se sintieron extrañamente ligeros. No fáciles, pero más ligeros. El ruido empezó a desaparecer por sí solo. Los mensajes se hicieron menos. Las llamadas dejaron de llegar en grupo. Lo que quedó fue un silencio que no me pedía nada. En casa, la historia empezó a acomodarse en algo que la gente podía entender. No rumores. No drama. Solo hechos. Yo no había sido invitada. Pero sí había ayudado económicamente. Las preguntas se respondían solas. Algunos amigos de mis padres comenzaron a tomar distancia. Las invitaciones dejaron de llegar. Las conversaciones se hicieron más cortas. La imagen que mi familia había mantenido durante años ya no se sostenía tan fácilmente. Y nadie quería seguir sosteniéndola. Mis padres volvieron a buscarme después. Esta vez más suaves. Dijeron que querían empezar de nuevo. Pero no pidieron perdón. No reconocieron que me habían excluido. Solo querían que todo volviera a sentirse familiar. Y yo entendí perfectamente lo que pedían. Familiar siempre había significado mi silencio. Y mi apoyo. Esta vez no les di ninguno de los dos. Me quedé en París más tiempo del que había planeado. No para evitar a nadie, sino porque el trabajo empezó a encontrarme ahí. Una pequeña galería quiso ver más de mis fotos. Un editor de revista me escribió diciendo: «Tus fotos se sienten honestas, como si no intentaran impresionar a nadie».
Acepté sesiones. Respondí correos que hablaban de arte, no de obligaciones. Y cuando pensaba en mi familia, ya no dolía. Se sentía lejano. Como un papel viejo que ya no me quedaba. No destruí nada. Simplemente salí de un patrón que me borraba. La paz no llegó con aplausos. Llegó silenciosamente. En mañanas que me pertenecían. En trabajo que pedía visión, no sacrificio. Por primera vez, las consecuencias no eran algo que yo tuviera que arreglar. No le gané a mi familia. No les quité nada. Simplemente dejé de hacerme pequeña para que ellos se sintieran cómodos. Y ese fue el verdadero cambio. La familia no debería sentirse como una deuda que pagas una y otra vez solo para seguir incluido. Y los límites no son castigo. Son claridad. Si alguna vez te han excluido las mismas personas por las que siempre estuviste ahí, quiero que recuerdes esto. Elegirte a ti mismo no te hace cruel. Te hace honesto contigo mismo.